Muy buenas tardes, mi nombre es Washington Garrido, director de las carreras de técnico topógrafo y técnico en instalación y proyectos eléctricos. En nombre de Duoc UC Seda Alameda, les doy la cordial bienvenida a la Semana de las Carreras 2020. La Semana de las Carreras pone a disposición una nutrida programación de conversatorios, talleres y seminarios con el objetivo de generar espacios para nuevos aprendizajes, compartir conocimientos y reforzar los lazos de la comunidad Alameda con la sociedad. Programación que pueden revisar e inscribirse a través de nuestras redes sociales. A continuación, escucharemos la ponencia Electromovilidad en Chile, tendencias y revisión de tecnologías aplicadas a vehículos livianos, buses y camiones, por el señor Cristian Martín, de la empresa ABB. Adelante, Cristian. Muy buenas tardes, un gusto poder saludar a todos los oyentes el día de hoy. Agradecido del Duoc UC, por supuesto, de la invitación de Washington y todos los presentes el día de hoy. Y tal como mencionaban, la idea es poder introducirlo en este mundo de la electromovilidad acá en Chile, y porque ustedes sin duda son fundamentales en el desarrollo de estas nuevas tecnologías, porque ya no es el futuro en la electromovilidad, es el presente y es lo que se está viviendo justamente como la tendencia urbana y principalmente asociado a un impacto directo en las personas en las ciudades, ¿ya? Sí, el día de hoy les muestro en general la agenda que vamos a tocar. Vamos a ver lo que es el mercado y las redes de conexión eléctrica de manera muy general, pero básicamente todo lo necesario para justamente que conviva un sistema de electromovilidad dentro de una ciudad o una instalación. Vamos a ver los segmentos de mercado y los productos disponibles para atender esas necesidades asociadas a la electromovilidad. Después nos vamos a focalizar en industria de vehículos pesados como buses y camiones, y lo que tiene que ver ya con comunicación y conectividad hacia las nubes o bien hacia administraciones de carga inteligente en los sistemas, ¿ya? Por supuesto, va a quedar una sección de ronda abierta de consulta que las pueden hacer a través del chat, que yo estoy a disposición de justamente de poder responder, si llegasen a haber muchas consultas, a responderlas vía correo a través de los encargados de acá de Duoc. Así, espero que disfruten de la presentación, que sea de su interés y vamos adelante. O sea, me gustaría conocerlo un poquito más, ¿ya? Y para ello le hago esta consulta. ¿Cuál es su experiencia en relación con infraestructura de carga? A través del chat pueden poner del 1 al 4, ahí son relativamente novatos en el tema, si saben un poquito, creen que ya son expertos de manera natural, o bien que son solo saben lo suficiente para ser peligrosos, ¿ya? A modo de un poco de broma, pero los invito a que puedan de alguna forma interactuar a través del chat para ir conociéndolo un poquito más. No, bueno, yo no logro ver acá la respuesta. Si de repente Washington me da algún feedback. Bueno, vamos adelante. Hasta el momento tenemos 4 respuestas. Número 1. Claro. Ya, novatos, digamos así. Sí. Ya, ok. Ya. A modo general, tal de ir ya avanzando en la materia, es importante que de alguna forma darle contexto al desarrollo de la electromovilidad. Las tendencias a nivel general son que al año 2050 el 70% de la población va a vivir en ciudades. O sea, va a estar muy concentrado de alguna forma la población
en las grandes ciudades. Y esto va a significar sin duda una demanda muy alta de energía. Ya al 2020, 33 billones de aparatos están conectados al Internet. O sea, esto no habla de una ciudad ya conectada, ya efectivamente de llegar a una Smart City, efectivamente. Sin duda, para tener un correcto desarrollo de la electromovilidad, es tener fuentes de energía que sean sustentables, y por ello que parte de lo que es la energía solar se hace fundamental. Las expectativas son de aquí al 2025, 150 gigawatts de energía solar serían, de alguna forma, estarían instalados como en la red eléctrica a nivel global, ¿ya? Otro punto importantísimo es justamente que contar con sistemas de demanda de energía flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que la proyección es que de aquí al 2040 el 55% de los vehículos eléctricos, de los vehículos en general sean eléctricos. No obstante, en Chile existe la ruta energética, la cual se declaró que al 2050 el 40% de los vehículos livianos sería eléctrico y el 100% de la flota de transporte público sería eléctrica, ¿ya? Va un poquito desfasado en relación a la tendencia global, pero sin duda da un camino importante como orientación hacia las nuevas tendencias de desarrollo. Así que no anda muy desalineado de alguna forma, por así decirlo, lo que es la tendencia global con las expectativas del Estado de Chile en relación a los desarrollos de la electromovilidad. A modo general, solo para introducir a quienes no conocen la empresa ABB, bueno, ABB somos los patrocinadores de la Fórmula E, que ya se vuelve a realizar en Chile ya este sería el 4º año. ¿Ya? Así que esperemos que efectivamente después de todo esto, de las cuarentenas y la pandemia, se pueda realizar, o quizás podamos participar de manera virtual. Ojalá podamos ya asistir de manera presencial. Sí, estamos participando de múltiples agrupaciones y entre ellas liderando lo que es los sistemas de carga e infraestructura de carga rápida en el mundo, asociados justamente con empresas, con OEMs, que son los fabricantes de vehículos, tal de ir haciendo una conversación continua en los nuevos desarrollos de vehículos con infraestructura de carga, ¿ya? Porque lo que vamos a ver el día de hoy no es tan solo un sistema que traspase corriente de un lado a otro, sino que hay comunicaciones entre medio, entre el cargador y la plataforma de gestión agua arriba y la plataforma de gestión hacia la nube. Entonces, es un sistema, es un ecosistema el que vamos a estar conversando, no es tan solo un dispositivo que va a estar instalado muchas veces en nuestras casas o en algún estacionamiento donde sea el uso. Entrando ya en materia, es básicamente como para hacerle una idea. A lo largo de 10 años, el costo mayor de los vehículos ha crecido proporcionalmente en relación a cómo va bajando los costos de las baterías, ¿ya? Los costos de las baterías, para solamente hacerse una idea general, el año 2010 el kilowatt de batería estaba sobre los $1000. No obstante, ya a la fecha está bajo los $170 el kilowatt de batería. Eso tiene un impacto directo sobre el precio de los vehículos. Solamente para aterrizarlo a un caso real, nosotros como ABB en el año 2013 compramos un vehículo, un Mitsubishi MIEV, que para quienes no lo conocen es como un Yaris, un Chevrolet, estos pequeñitos, ¿ya? Un auto muy pequeño, que en ese tiempo, el año 2013, tenía autonomía en torno a los 100 kilómetros y costaba en torno a los 35 millones de pesos, solamente para ir aterrizando ciertas cosas. Es como un Spark, a ver si me había ido la palabra, es como un Spark. Entonces, imagínense un Spark de 35 millones de pesos hace
4 años atrás. Una locura, o sea, era una locura, pero es parte de la innovación y de la inversión que nosotros como empresa y el empuje que queremos darle hacia la electromovilidad. No obstante, pasando ya 3 años, ya nuevamente adquirimos otro vehículo que es el Hyundai Ioniq, que es un vehículo sedán, ya, muchísimo más grande, con el doble de autonomía del caso anterior, ahora ya en torno a los 200 kilómetros de autonomía, y con un coste que ya andaba en torno a los 23 millones de pesos aproximadamente. O sea, pueden ver que en 3 años los costos asociados al vehículo bajaron en torno a 13 millones, con el doble de autonomía y con un tamaño muchísimo más grande. Esa misma tendencia que le estoy mostrando en un caso práctico es lo que está pasando a nivel global y es lo que está pasando en Chile también, ¿ya? Justamente por los desarrollos que se están dando en torno a los costos de batería. Bueno, a su derecha está lo que le mencionaba anteriormente en relación a la flota de vehículos que va a haber de aquí al 2040. 55% les mencioné, justamente se da con las tendencias que están proyectadas. ¿Qué se necesita para hacer un proyecto de electromovilidad? ¿Ya? Y aquí son 4 puntos que son fundamentales. El primero de ellos tiene que haber justamente disponibilidad de vehículos, ya sea de vehículos livianos, vehículos pesados o lo que yo quiera implementar. Lo segundo, tiene que haber infraestructura de carga necesaria. Lo tercero, tiene que haber un reforzamiento de la red eléctrica, ¿cierto? Porque todo esto va conectado a un sistema de potencia. Y ojalá tengamos un sistema integrado de energías renovables para ya contar con un sistema de emisión cero. Porque muchas veces cuando se habla de electromovilidad, mejor dicho, a sistemas de emisión cero. Pero no olvidemos que para cargar el auto, el bus o lo que sea, yo necesito conectarme a la red eléctrica. Si esa red eléctrica y esa fuente de energía es a través de una central de carbón, por ejemplo, o de diésel, ya no hay emisión cero. ¿Ah? Entonces, es por eso que cuando se habla de un sistema de electromovilidad, ojalá hablemos de un sistema de emisión cero conectado a energías renovables. De manera bien esquemática, el sistema de distribución más o menos sería el que muestro en la siguiente slide, donde están las centrales de generación. Ya hay generadores de elevación de pasada, digamos, generaciones después de bajada, perdón, transformadores de bajada, para luego llegar a todo lo que es la infraestructura de la red, quizás conectado con sistemas de almacenamiento u otros sistemas de compensación, digamos, en la red eléctrica. Pero es toda una cadena justamente donde va desde los equipos de media tensión hacia equipos de baja tensión, inclusive equipos de alta tensión en el caso de la red de distribución. Parte de todo este portafolio requerido para justamente instalar sistemas de electromovilidad es parte de lo que ABB suministra. Para ello ya hay soluciones integradas donde incluye las celdas de media tensión, sus protecciones, transformadores, los cargadores, y está el sinfín de productos que son requeridos justamente para un sistema de instalación, ¿ya? De estas características. Vamos a entrar ya a materia un poquito más técnica y en relación justamente a la interoperabilidad, que básicamente es cómo conversa la infraestructura de carga con los distintos vehículos del sistema. Y cuáles son las restricciones de alguna forma o bien las limitantes que existen a la fecha. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál crees que es el mayor desafío para la interoperabilidad de vehículos o sistemas de carga? La primera respuesta, perdón, disponibilidad de los estándares de carga. O sea, entiendo que algunos pueden saber que quizás no todos los vehículos cargan de la misma manera, ¿ya? Los segundos son los estándares propietarios, o sea que en algunos casos existan estándares solamente para una marca específica.
La interoperabilidad funcional, o sea, en el sentido de pruebas y validaciones. La cuarta, no estoy seguro, pero quiero saber más. Y la 5 tiene que ver con que la interoperabilidad, ese no es mi problema, ustedes lo resuelven. Así que por favor lo invito nuevamente al chat, y si me pueden ayudar después con lo que dicen la audiencia, le agradezco. Damos unos 30 segundos para poder responder. Si me pueden dar el feedback, por favor. Hay una de 3, Cristian. ¿Ya? 2, también hay uno en 2. Y 1 también. Ya. 1 también. Ok. El 1 varias veces. Se repite harto el 1, sí. La disponibilidad de estándares. Claro. Es un súper buen punto, efectivamente. La disponibilidad de estándares es una de las limitantes a la electromovilidad. ¿Ya? Vamos a ir tratando de responder justamente todo esto en la siguiente slide. ¿Ya? Bueno, básicamente, ¿qué es lo que es la interoperabilidad de manera bien general? La interoperabilidad, básicamente, como les decía, es hacer conversar lo que es la infraestructura de carga o los cargadores, propiamente tal, con el vehículo. ¿Por qué? Porque los vehículos eléctricos poseen todo un sistema de comunicación, ¿ya? Que está compuesto de 3 entes principales, que es el que señalo ahí. Tiene que ver con el BMS, que el que maneja es el Battery Management System, que maneja justamente las baterías del sistema, y el que cuida la vida útil de esas baterías, tal de no sobrepasar ciertos niveles de temperatura, ciertos niveles de carga asociados, el controlador del vehículo y a su vez el sistema de comunicación que es el CCU. Entonces, a través de este CCU, digamos, se comunica hacia el cargador y hay un flujo de comunicación e interacción de protocolos. ¿Ya? Entonces, eso es la interoperabilidad. Es que justamente no es solamente, como les decía al comienzo, de pasar corriente de un lugar a otro, sino que también hay un flujo de datos entre los vehículos y los cargadores. ¿Ya? Tal de que haya este match y puedan hacer una carga sin dañar la batería. Es una carga, por ejemplo, que a futuro ustedes puedan solamente al conectar el cargador del vehículo los pueda detectar y sepan que son ustedes, por decirlo por la lectura de la MAC del vehículo. O sea, imagínense llegar a la estación de servicio o llegar al lugar donde estén estacionados, enchufar el auto al cargador y no tengan necesidad ya de hacer ningún registro, nada, sino que a través solamente del conector le lee la MAC del vehículo y saben, lo identifica. Lo identifica, este es la patente número tanto, es de la persona Juanita, Juanito, quien sea, y así ya suban toda su data al sistema y ya hace toda una plataforma de gestión sobre esa posibilidad de cargar. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante la interoperabilidad? Porque la interoperabilidad, al fin y al cabo, nos define la infraestructura de carga en las ciudades. ¿Ya? Es solo para que se hagan una idea, no todos los vehículos cargan con los mismos niveles de tensión. ¿Ya? O sea, ¿a qué voy con esto? Hay cargadores que pueden llegar, por ejemplo, hasta los 500 volts DC y van a cargar perfectamente vehículos livianos porque lo permite. No obstante, esos mismos cargadores no van a poder cargar vehículos de alta gama, que son los que están de alguna forma saliendo estos últimos años al mercado, y se los voy a ir mostrando en las próximas slides, y tampoco van a poder cargar ni buses ni camiones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque buses y camiones tienen niveles de voltaje sobre los 650 volts. Inclusive es más, si vamos a una diferenciación mayor, hay buses, muchos buses de origen chino que están en Santiago, cargan en torno a los 650 volts de tensión. Pero los buses europeos
al momento que lleguen los buses europeos, cargan en torno a los 800 voltios de tensión, 800, 820. Entonces, el cargador tiene que estar preparado para poder atender cualquiera de esos vehículos disponibles en el mercado, no solo una marca específica. ¿Por qué? Porque si no nos llenaríamos de cargadores, nos llenaríamos de infraestructura de carga, uno para un tipo de vehículo, otro para otro, y esa no es la idea. La idea es contar con una infraestructura de carga que sea capaz de cubrir todo ese rango de voltaje. Aquí ya les voy presentando lo que es los distintos modos de carga para vehículos. En general, todos los vehículos, quizás salvo una marca, pueden cargar tanto en hacer una carga lenta como una carga rápida. La diferencia de la carga lenta y la carga rápida es que la carga lenta, que es la carga en AC, digamos, la carga en alterna, pasa a través de un convertidor interno del vehículo, como se muestra en la imagen. No obstante, la carga rápida va directo hacia la batería, hacia el BMS que les mencioné también en la slide anterior. Entonces, no hay un cuello de botella. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi cargador interno del vehículo es aproximadamente de 7 kilos, que es lo estándar, ¿ya? Que es 6 kilos más o menos lo estándar del cargador interno del vehículo? Pero yo tengo un cargador más grande de 22 kilos, que son los que usualmente están en algunos estacionamientos de algunos parques, algunos shopping centers, qué sé yo. El vehículo va solamente a cargar a la velocidad de los 6 kilos del cargador interno. No va a ser capaz de cargar a los 22. ¿Por qué? Porque es una restricción justamente de ese sistema de carga. No así en la carga en continua, que es la carga directa, que es la carga, por ejemplo, que están en las estaciones de servicio. La Shell, Petrobras, la Copec, que justamente tienen nuestros cargadores, tienen otro nombre, llaman Voltex o iPro, o en algunos casos, como Enel también incluso aparecen, pero son nuestros cargadores que están ahí presentes, que cargan directo la batería. Entonces, los tiempos de carga correspondientes son mucho menores. Estamos hablando, bueno, aquí tengo una tabla, de alguna forma, para que se hagan una idea. Podemos estar hablando de carga en torno a los 20 minutos, 30 minutos en carga en continua, hasta carga de 12 horas para carga en alterna. Esa es como la diferencia. Es por eso que es importante saber diferenciar dónde voy a ubicar mi infraestructura de carga idónea. Por eso hay cargadores de carga lenta, carga rápida, carga ultra rápida, en función de el segmento donde estemos ubicados, ¿ya? ¿Qué nos permite las distintas cargas? Para un usuario convencional, como podemos ser nosotros, donde usamos el auto, por decir, 40 kilómetros al día, bueno, en tiempos normales, ahora quizás mucho menos, bastaría quizás con hacer una carga nocturna 3 veces a la semana, y con eso sería suficiente. Porque tal como aparecen en estos diagramas de torta, tendría mi vehículo disponible cerca de 16 horas, que es durante básicamente todo el día, ¿ya? Y lo dejo cargando en la noche. No obstante, si yo soy, por ejemplo, taxista o dueño de colectivo y tengo que operarlo continuamente, por ejemplo, o bien soy de reparto, una flota de reparto, ¿ya? Puedo hacer un mix de carga de donde dejo cargando en la noche, pero dado los trayectos que son cercanos a los 200 kilómetros diarios, muchas veces en el caso de ellos, necesito hacer cargas rápidas intermedias. Entonces no puedo estar esperando 8 horas más para volver a cargar, si no realmente me está impactando directamente mi fuente laboral. Entonces es por eso que ahí debo ocupar, por ejemplo, cargadores de carga rápida, que en torno a 15, 20 minutos ya pueda volver a cargar y así tener mayor autonomía del vehículo. O sea, es parte de los ejemplos que estoy poniendo. El caso más extremo es cuando ya tengo un vehículo que lo ocupo 24/7, y no tengo tiempo de alguna forma de dejarlo cargando toda la noche. Pongo un cargador rápido y con 3 cargas al día tengo autonomía en torno a 900 kilómetros. O sea, es bastante rápido en el sentido de ver. Y lo que siempre hablo, por ejemplo, con las personas que ven flota. Aquí hay que hacer un trade-off. ¿Compro más vehículos o instalo más cargadores?
muchas veces, bueno, generalmente el cargador es mucho más económico que un auto. Entonces, más vale poner menos cargadores, pero de carga rápida, tal de alguna forma comprar menos vehículos en la flota, ¿ya? O sea, pongo cargadores de carga rápida para poder cargar una cantidad de vehículos menor a invertir en más vehículos que puede hacer un costo operacional muchísimo más grande, ¿ya? Pero va a depender del caso, por supuesto, va a depender de cada caso. ¿Cuáles son las tendencias de manera general en cuanto a los vehículos? Ya se los mencionaba con el ejemplo que les di del Mitsubishi Miev con el Hyundai Ioniq. Es justamente incrementar la autonomía del vehículo, el rango de uso del vehículo en cuanto al kilometraje y el aumento, y por ende el aumento de los tamaños de las baterías, ¿ya? ¿Qué nos lleva a esto? Nos lleva justamente a mostrarles cómo va evolucionando las distintas gamas de vehículos. Esta slide es bien interesante porque nos muestra las tendencias hacia dónde va el mercado, ¿ya? ¿Qué les puedo resumir de este slide? Este slide me indica más o menos lo siguiente. El mercado de la electromovilidad partió con justamente vehículos que cargaban con carga lenta en AC, con autonomía en torno a los 100 kilómetros. Luego se sumaron los estándares de carga, que son los estándares de carga CHAdeMO, que son los estándares de carga japoneses, con ya autonomía un poquito mayores, pero con capacidades reducidas hasta 50 kilos, ¿ya? Entre ellos está un auto más vendido en Chile, que el Nissan Leaf también está dentro de esta gama de vehículos. No obstante, hemos estado viendo que el mercado va migrando hacia el conector europeo que se llama Combo 2 o CCS, y donde los niveles de potencia de los cargadores ya no solo están limitados a 50 kilos, sino que ya sobre 150 kilos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la autonomía de los vehículos ya andan en torno a los 400 kilómetros. Los vehículos de alta gama, perdón, como el Porsche Taycan, como el Audi e-tron y todo lo que está en la última línea del slide, son vehículos como señalo ahí, que cargan con voltaje en torno a los 800 volts. Es por eso que tener una infraestructura de carga para toda esta gama de vehículos se hace fundamental, ¿ya? No segmentada para algún tipo u para otro. Así que es parte de las evoluciones que se van teniendo. En relación a lo que es reparto, a la flota de reparto, que es muy, muy importante, también se está viendo una tendencia bastante similar, ¿ya? Donde justamente CCS, que es el estándar europeo, o Combo 2, el que va predominando, y los rangos ya de autonomía también andan en torno a los 300 kilómetros. Es más o menos lo que se está viendo en el mercado. Solo para reforzar lo que le he dicho, así ha sido la evolución en cuanto a las capacidades de las baterías, partiendo con 24 kWh y llegando ya a la fecha a los 70 kWh. O sea, nuevamente un poco recalcando lo mismo, o sea, autonomía en torno a los 100 kilómetros, ya pasando a autonomía en torno a los 400 kilómetros. O sea, esa ha sido la diferencia, en torno a 3 veces justamente las capacidades. Esto también, esas 3 veces se ven reflejadas justamente en la infraestructura de carga, o sea, se ha tenido que ir aumentando las capacidades de los cargadores desde 50 kilos por 3 a llevarlo a 150 kilos y más, ¿ya? Lo mismo pasa con infraestructura de carga ya en shopping center, en supermercados, donde ya no basta con cargadores lentos AC, sino que ya con cargadores intermedios de en torno a 20-25 kilos de carga rápida que me permitan también en un tiempo corto, 45 minutos, poder tener cargado ya mi vehículo. Entonces, según los segmentos que existan y según las dependencias del lugar, es el tipo de cargador que vamos a tener, ¿ya? Para eso está el cargador domiciliario, que el rango de potencia entre 3 a 22 kilos y con tiempos de 4 a 16 horas. Está en estacionamiento, donde entre 1 a 3 horas con carga en continua ya DC, ya centros comerciales y ya justamente después carreteras, donde ya pasamos de cargadores de carga rápida, 50 kilos en el primer caso, centros comerciales, y en carreteras sobre 150 kilos, tal de hacer una carga relativamente rápida en torno a los 8 o 10 minutos que
sería lo ideal para vivir una experiencia similar a lo que viene a ser la carga de combustible, que es lo que buscamos de alguna forma todos los que fabricamos infraestructura de carga. ¿Cómo lucen estos cargadores? Más o menos así, y se los presento en este slide. Está el cargador de casa, después el cargador ya para estacionamiento, el cargador que está en las bombas de benzina actualmente, que tienen las 3 mangueras, que es como decirles, tiene 93, 95, 97, pero básicamente es que tiene para carga en alterna, tiene para carga CHAdeMO, que son los autos de origen japonés, y CCS para los vehículos de origen europeo, ¿ya? Por eso tienen esas 3 mangueras que se ve ahí. Y los cargadores de carga ultra rápida, ya que sobre 150 kilos, que tenemos instalado uno acá en Chile en una estación de servicio Copec, que puede cargar buses, camiones y vehículos con el mismo cargador. ABB siempre está haciendo nuevos desarrollos y parte de esos nuevos desarrollos se ven reflejados justamente en lanzamientos de productos nuevos, donde sacamos una gama intermedia de cargadores. Le mencioné siempre 50 kilos y después pasar a 150, pero ahora tenemos equipos de 90 kilos, 120 y 180, tal de hacer una carga rápida nuevamente, pero ya con valores intermedios a los que les mencioné anteriormente. ¿Cuál es lo interesante de este portafolio que les muestro acá? Es que todos los niveles de tensión de estos cargadores llegan hasta 920 volts DC. Eso me garantiza poder cargar todos los tipos de vehículos livianos y pesados que existen en el mercado, ¿ya? Haciendo lógicamente un test de interoperabilidad y todo lo demás, pero me da la facultad de poder hacerlo. O sea, necesito invertir solo una vez en infraestructura de carga para poder atender los requerimientos del mercado necesarios para toda la gama de vehículos y no tener que poner un cargador en función del tipo de vehículo que corresponda. De manera muy rápida, vamos a ver algunas cosas de los buses. Estos son desarrollos que se han hecho justamente en cuanto a los camiones en particular. Ahí está el modelo del Tesla, que es una maravilla en el sentido del diseño, ¿ya? Pero ya es una realidad lo de tener camiones justamente de recolectores de basura y algunos camiones de reparto ya son una realidad. En particular nosotros hemos trabajado con Volvo en esos tipos de desarrollo y con otras marcas también, con MAN y BYD también. BYD hemos hecho desarrollo para justamente vehículos pesados asociados a los camiones. Para lo que es, ya hablando del Transantiago, por así decirlo, o el sistema red, en realidad, que es el actual sistema de transporte público, también existe todo un portafolio y desarrollo asociado a este tipo de tecnología, y aquí hay que hacer una distinción. Hay dos tipos de carga para lo que son los buses. Está lo que es la carga pantográfica, que es la carga en ruta, digamos, que por ejemplo donde haya un troncal y yo pueda cargar en una parada del bus en torno a los 2 minutos hasta 6 minutos puedo demorar una carga ahí en una parada de un bus y continuar ese troncal. O bien lo que es la carga de depósito, que ya viene a ser la carga en los terminales asociados a estos buses, ¿no? Cada una tiene características totalmente distintas entre sí. Por ejemplo, aquí tengo un sistema de carga de depósito que mencionamos que llega hasta los 150 kilos y carga de manera secuencial. Va haciendo carga inteligente de un bus al otro y va pasando, haciendo la carga en torno a las 2 horas por bus, haciendo un total de, en 6 horas completa 3 buses, porque cada cargador en este caso tiene 3 tomas, ¿ya? La carga pantográfica, como les mencionaba, llega hasta los 600 kilowatts, toma entre 3 a 6 minutos y básicamente se aplica para los troncales, ¿ya? Para recorridos tipo troncal, donde las autonomías de estos buses son muchísimo menores. En el caso anterior estamos hablando de autonomías en torno a los 200 kilómetros y más. Aquí estamos hablando de autonomía en torno a 30, 40 kilómetros aproximadamente. O sea, por eso está pensado básicamente para el inicio y el final de un troncal.
Este es un portafolio completo, no voy a entrar en detalle, pero es básicamente para que se haga una idea que existen también cargadores particularmente para este tipo de aplicaciones que también pueden ser suministrados por nosotros. ¿Qué es lo importante en una infraestructura de carga? Lo importante en una infraestructura de carga es justamente contar con sistemas flexibles y que evolucionen en el tiempo. Es por eso que los cargadores nuestros son sistemas modulares que internamente tienen módulos de potencia, donde yo puedo incrementar mi infraestructura de carga en función de cómo vaya incrementando mi flota de vehículos. O sea, no hacer necesariamente una inversión inicial muy grande al comienzo, sino que voy creciendo en función de cómo vaya creciendo mi flota, ¿ya? O sea, eso es parte fundamental justamente de contar con tecnología que pueda tener escalabilidad, como se llama. Para ir cerrando, voy a tocar un tópico que es importantísimo, que tiene que ver justamente con el manejo de carga y el manejo de costo de energía. Básicamente, esto tiene que ver con sistemas inteligentes que me permitan hacer restricciones horarias, que me permitan hacer de alguna forma cortes de demanda a peak de energía de manera automática y de manera inteligente, ¿ya? Puedo tener ahorros muy importantes si cuento con sistemas inteligentes de manejo de carga o no lo cuento. Y esto se hace fundamental justamente al momento de hacer una evaluación de proyecto. La energía es uno de los insumos fundamentales para esto y efectivamente nos va a impactar fuertemente en lo que es nuestra inversión. Por ello existen distintas formas de protocolo y de intercomunicación hacia los sistemas, porque aquí no se trata solo de interconectar los cargadores con un sistema de gestión, sino que hacer que este ecosistema del que hablábamos en su momento, donde están almacenamiento, donde están las fuentes de generación, donde hay otros activos dentro del sitio, convivan como un todo y de alguna forma poder tener esa data de manera fácil y disponible, contando siempre con la ciberseguridad que corresponde. Entonces, parte de este protocolo es el protocolo OPC, ¿ya? Que integra justamente todos los sistemas de alguna forma que conviven dentro de lo que es la electromovilidad, ¿ya? Muchas veces van a escuchar el protocolo de comunicación OCPP, que es el protocolo de comunicación estándar para lo que es sistema de electromovilidad. No obstante, el OCPP no integra el resto de las redes del sistema, no integra los otros activos del sistema. Entonces es una de las limitantes que tiene, es como básicamente exclusivo para operación de infraestructura de carga. Entonces, dentro de estos sistemas de conectividad van a escuchar muchas veces el OCPP en su versión 1.6 y a futuro el 2.0, y los sistemas OPC, que son sistemas integrados justamente para protecciones industriales, muchas veces, por ponerle un caso, en la gran minería son sistemas cerrados de control los que muchas veces se manejan y lógicamente estos sistemas OPC van no son abiertos a un sistema hacia las nubes, básicamente por protección de datos industriales. Entonces, es parte también de lo que considera este protocolo de comunicación OPC dentro de la infraestructura de electromovilidad. Aquí, de manera general, bueno, alguna comparativa entre OCPP, como les mencionaba, lo que tiene que ver con OPC y Modbus. Básicamente, rescato lo que tiene que ver con la facilidad de implementación del protocolo OPC y justamente con la facilidad de integración con sistemas adicionales a lo que viene a ser la infraestructura de carga. Tal como les decía, el OCPP es uno de los sistemas más usados, el OCPP, pero tiene el limitante de ser solamente para cargadores. Eso es, de manera general, lo que les quería mostrar el día de hoy. Sé que son muchos tópicos,
hay mucha información dentro de la presentación, pero la idea es que abrir la curiosidad justamente hacia ustedes, que son gente joven, de involucrarse en lo que es la electromovilidad e ir conociendo un poquito más. Así que si tienen consultas, cualquier duda, por favor pónganla en el chat y estoy dispuesto a responderla. Y como dije al inicio, en el caso que quede alguna pendiente a través de aquí de Washington y las personas del dúo QC me las van a transmitir de manera directa vía correo. Bueno, agradecemos la ponencia del señor Cristian Martín, de la empresa BB. A continuación, daremos un espacio para responder las consultas enviadas por los asistentes. Para guiar esta ronda de preguntas, dejo con ustedes al docente Axel Maldonado, de Duo QC Alameda. Adelante, Axel, por favor. Muy buenas tardes, gracias, director. A continuación, leeremos una pregunta del usuario identificado como P, que dice: tengo una consulta, ya sabiendo que los vehículos mantienen la carga de sus baterías mediante el alternador, ¿por qué los eléctricos o de este tipo no logran hacerlo? Bueno, es que el vehículo eléctrico es bastante distinto a lo que es el vehículo de combustión interna, ¿ya? El vehículo eléctrico básicamente cuenta con un banco de batería que es donde almacena justamente toda su capacidad de energía para lograr estos rangos de autonomía que les mencionaba, en torno de 200 a 400 kilómetros. O sea, hay que tener un gran banco de batería, no basta con la batería de arranque que tiene un auto con combustión interna para lograr ese rango de kilometraje. Perfecto, agradecemos al usuario que realizó la pregunta. La siguiente pregunta es de Borja Díaz. ¿Cuál es la proyección para Chile sobre electromovilidad? Como lo mencionaba al inicio de la presentación, las metas del gobierno, digamos, las metas la ruta de electromovilidad que se trazó es que al 2050 el 40% de los vehículos existentes en el mercado sean eléctricos y el 100% de lo que es transporte público sea eléctrico. Ese es el objetivo de alguna forma del gobierno y es lo que se está trabajando para poder incentivar justamente que esto vaya hacia allá. Esa es la proyección de Chile, pero como lo mencionaba, a nivel global, el 55% de los vehículos al 2040 ya debería ser eléctrico. Esa es la tendencia. Perfecto. No tenemos más preguntas acá en el panel. No sé si algún usuario quiere realizarla en este momento. Es la oportunidad para que Cristian la pueda responder. Nosotros también podemos hacer consultas, ¿cierto? Los moderadores. Adelante, Yo tengo una Brian. consulta. Adelante, Sí. Brian. Pero más bien al tema de los vehículos en particular y no en cuanto a la infraestructura ni tanto tampoco al tema de la producción de la energía, sino que va dirigido justamente hacia los vehículos. Y hablando también sobre la diferencia entre vehículos de combustión interna y vehículos que usan este sistema, sabemos que hay varios factores que influyen en el consumo del combustible en los vehículos de combustión interna. O sea, incluso el viento que venga en contra, cuánto uno frena, cuánto uno acelera, todo eso influye. ¿En los vehículos eléctricos es igual o con una carga, por ejemplo, se calcula el rendimiento en cuanto al tiempo, en cuanto a los kilómetros recorridos, influye el peso del vehículo? ¿Esas cosas también tienen esa influencia o tiene una ventaja los vehículos eléctricos por sobre los de combustión pensando en el rendimiento? Mira, súper buena pregunta, Brian. Efectivamente, todo eso influye.
Tanto así que, por ejemplo, cuando se declaran muchas veces los rangos de kilometraje por los fabricantes de vehículos, están proyectados también en condiciones relativamente ideales, o sea, en una ruta plana, sin mayor ascensiones ni descenso, porque, mira, nuevamente, te voy a poner el caso práctico. Cuando teníamos el Mitsubishi Mir, que era el más pequeño, o incluso ahora cuando tenemos el Hyundai Ioniq, y hacemos la ruta Santiago-Viña del Mar, en el trayecto, todo el camino que va en ascenso se ve una baja considerable justamente de la batería, ¿ya? Hay un consumo muchísimo mayor de la batería. No obstante, yo diría la gran ventaja que existe en ese sentido del vehículo eléctrico es cuando está en la ciudad, cuando el vehículo está en la ciudad y está constantemente frenando, que es la conducción típica de una ciudad, ya sea por los semáforos, por el taco, por lo que sea, el vehículo en sí, ante el frenado, tiene un sistema regenerativo. Entonces ahí se hace una pequeña recarga de la batería. Entonces es un poquito al revés del concepto de combustión interna. Claro. En la ciudad tú gastáis más combustible cuando estáis parados. Aquí no. Cuando estáis parados, de alguna forma el consumo energético es menor. Inclusive ante el frenado hay un sistema de regeneración hacia las baterías. Entonces el concepto es un poquito distinto, pero sí efectivamente influye todo lo que tiene que ver con la subida, las pendientes de una carretera, tiene que ver el viento justamente y el peso también que está en el vehículo. Claro. Entonces, por eso también la proyección va más a los vehículos de uso público, a las micro, al sistema público. Pero en los buses interurbanos sería imposible por ahora implementar estos sistemas. Mira, ahora en Chile, para llevarlo al caso de Chile, existen dos autos que son de coach, que se llama, que son dos buses tipo coach, que son los buses interurbanos. Existen dos implementados, de recorrido corto, por supuesto, Santiago-Rancagua, ¿ya? Digo, cuando tú dices imposible, yo diría, no es tan imposible, ¿ya? La tendencia es justamente a llevar la batería en torno en torno a los 300 kWh aproximadamente de batería, incluso más, que te permitirían ya justamente poder hacer trayectos largos. ¿Cuál es la gracia, por ejemplo, de tener en carretera infraestructura de carga sobre los 150 kilos? Es que ya en un periodo corto de tiempo te permitiría cargar ese tipo de buses con una parada, por ejemplo, en el mismo terminal de cuando pasan a dejar los pasajeros y continuar el trayecto, ¿ya? Claro. Pero efectivamente a la fecha existe una limitante que tiene que ver con el rango de uso, pero que año a año se está viendo que cada vez se extiende muchísimo más esa posibilidad. Muchas gracias, Cristian. Me queda claro. De nada. Muchas gracias por su pregunta. Tenemos una continuación del profesor Jorge Valenzuela. Aporta con lo siguiente, pero esto es solo por lo del medio ambiente, lo de llegar a la electromovilidad, ¿o existe algún otro motivo? A ver, lógicamente lo que tiene que ver con las emisiones de CO2 hace un factor fundamental, pero también tiene que ver con temas económicos. Esto es un hecho. Lo voy a plantear del siguiente modo. Si sacamos la foto hoy en día, probablemente invertir en un vehículo eléctrico es muchísimo más costoso que invertir en un auto a combustión interna. No obstante, la operación de dicho vehículo es mucho más barato que un auto a combustión interna. ¿Por qué? Porque el costo de energía es muchísimo más económico que el costo de combustible. Entonces, por ejemplo, por ponerte un caso práctico, para un dueño de taxi, ¿ya? Para un dueño de taxi que recorre más de 200 kilómetros al día, cargar en su casa, para no poner el caso de una benzina, sino cargar en su casa, le sale en torno a los 3.000, 4.000 pesos, ¿ya? Para poder recorrer el día completo. Si va a cargar combustible,
no menos de 40.000 pesos va a significar la carga. O sea, estamos hablando en torno a 10 veces lo que es el costo de operación. Si ya lo proyectamos a largo plazo, se habla que en el año 2024 va a haber la paridad del auto de combustión interna con el auto eléctrico. Lo que se va a ver un poco retrasado en Latinoamérica y en Chile, porque está un poquito atrasado en relación al mundo, en torno a 4 años, lo vamos a ver proyectado quizás al 2028, cerca de 2030 probablemente, ya veamos que el auto de combustión interna va a ser equivalente al auto eléctrico, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista operacional y económico, se va a hacer muchísimo más rentable, más aún si tú andas un rango de kilómetros alto, ya lo puedes hacer rentable al día de hoy. Sí, no solamente tiene que ver con la emisión de CO2. Perfecto. A continuación tenemos la pregunta de Matías, que dice, ¿cuál sería el valor de los autos eléctricos en el año 2050 aproximadamente? Porque para tener un 40% de autos eléctricos en Chile, deberían haber autos eléctricos a precio accesible para todo el cliente en ese entonces. Bueno, difícil proyectarlo al 2050, pero sí, como ya de alguna forma lo respondí en la pregunta anterior, la predicción es que al 2024 y en Latinoamérica en particular al 2028 o 2030 ya un auto eléctrico sea equivalente a un auto de combustión interna. Entonces ya los precios van a ser iguales. O sea, podemos definir de alguna forma que al día de hoy que de aquí al 2030, 2028, ya va a haber el mismo costo, el mismo precio. No va a haber diferencia uno con el otro. Perfecto. Y tenemos aquí una última pregunta de Vicente Espinosa, y en referencia a la eficiencia de los vehículos. ¿Qué tan eficientes serán los vehículos eléctricos? Hablando de la parte mecánica en comparación a los vehículos de ahora. Son altamente eficientes, requieren muy baja mantenibilidad, ¿ya? Básicamente la parte de mantenibilidad es la típica que tienen los autos de combustión interna, que son los frenos y qué sé yo, y otras cosas más que son del sistema rotativo, digamos, pero son en general de muy alta eficiencia. Hay que considerar que se reducen muchísimo los componentes internos del vehículo. Aquí es un controlador que un controlador, digamos, que controle el motor, un motor en continua, y un sistema de batería, ¿ya? O un control en alterna, que puede ser motor en alterna, dependiendo como el caso del auto, que haga un convertidor AC/DC. Pero es sumamente muy eficiente porque tiene solamente la conversión interna del auto para el motor, por decirte, y la batería directa. Entonces no hay un sistema de transmisión ni nada adicional. Como te digo, y lo único que tiene que ver con el desgaste tiene que ver ya con la parte más de desgaste por uso del auto, o sea, los frenos, neumáticos y ese tipo de cosas que son las típicas de un auto cualquiera. Perfecto. Tenemos otra de Sebastián González. Viendo a futuro, maquinaria pesada, por ejemplo, máquinas mineras, ¿será posible tenerlo implementado o en construcción o solo va en autos y buses? Sí, el camino va para allá, ¿ya? No les mostré en esta presentación algunos camiones mineros, pero ya nosotros estamos trabajando en varios, con varios fabricantes. Tenemos implementado algunas soluciones justamente para minería subterránea de excavadoras para minería. Tenemos implementado algunas soluciones para camiones de rajo abierto también, a través de pantógrafos. Así que eso es lo que se viene en el mercado. Se viene muy fuerte y tiene que ver justamente con lo que les mencionaba antes en relación a la respuesta con los costos operacionales. Los costos operacionales vuelven a ser muy bajos en comparación a un vehículo de combustión interna. Entonces hace muy rentable el uso de este tipo de soluciones. Perfecto. Y en honor al tiempo tenemos una última pregunta del profesor Jorge Valenzuela. ¿Y cuál sería el costo de instalar este sistema en nuestros hogares? A ver, buen punto. A ver, voy a tratar de llevarlo algunos números. El cargador no es muy caro. Es un cargador, estamos hablando en torno a los 1,5 millones, por así decirlo, puede costar un cargador de domicilio, ¿ya? O
algún cargador de domicilio en torno a ese valor. Puede ser menos, pero el valor tratando de cerrarlo en ciertos valores. Por lo tanto, que la instalación es simple porque la instalación básicamente requiere un diferencial y un breaker, un interruptor. Y ahí sería, o sea, es básicamente eso, pero claro, tienes que hacer todo lo que es la declaración de esto, y probablemente tenga que haber un instalador tipo SEC que lo tenga que hacer, ¿ya? Entonces ponle ahí que salga 500.000 pesos, estamos hablando de 2 millones de pesos, puede ser la instalación, el cargador con la instalación en casa, aproximadamente. Un monto bien general para hacerse una idea. Perfecto. Nos quedaron dos preguntas entre medio que pasaremos viendo cómo las podremos responder, pero dado el contexto del tiempo y en honor a las siguientes reuniones, doy el pase al director de la carrera, don Washington Garrido. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Axel. Bueno, estimadas y estimados, en nombre de Duo QC, C. Alameda, agradecemos sinceramente su presencia y los invitamos a revisar la programación de los próximos días en nuestras redes sociales. No se pierdan las interesantes y entretenidas actividades que hemos preparado para todos ustedes. Los esperamos en una próxima ocasión. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Nos vemos.